Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Nora, que a través de la red se puso en contacto con nosotros para invitarnos y posibilitó que hoy estemos acá en la Universidad Nacional del Sur. Muchísimas gracias a las autoridades que nos permiten este espacio, ¿no?, para estar todos reunidos. Y bueno, yo soy la directora de la película. A mí me emociona en cada proyección que una de las protagonistas, en este caso Beatriz, que es la que más me acompaña, más viaja conmigo, posibilite la oportunidad de no solamente ver la película, sino que ustedes compartan esta función con ella, que cuando se prendan las luces tengan bien claro que todo lo que escucharon, más allá de ser un guión de documental, es la palabra de ellas en primera persona como familiares de víctimas y de las víctimas que cuentan sus experiencias. Esto no hace más que reflejar la realidad con la que nos despertamos todos los días, cuando ponemos la tele, escuchamos la radio, vamos a las redes y vemos que cada día desaparece una piba, una mujer en Argentina y que la mayoría de las veces la encontramos muerta. Y esa muerte no es casual, sino que es producto de todo lo que estamos viviendo, de un momento de muchísima violencia, pero creo que este año hemos dado pasos agigantados en la lucha de nuestros derechos, ¿no?, que como dice Eva, que es un lujo que forme parte de la película, todo esto es fruto de una pelea de siglos, ¿no? Cada derecho que vamos adquiriendo es producto de lucha, nada se nos dio espontáneamente a las mujeres. Así que estamos acá, los invito a, no sé si el público tiene preguntas, quiere participar, aprovechen que está Beatriz acá y los profesionales que son de Bahía Blanca y que seguramente tienen muchas respuestas para dar a las inquietudes de ustedes. Así que bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta antes? Bueno, si no la hay, yo le digo buenas noches. Y si estuviera en una escuela, les diría buenas noches a todos, porque estamos trabajando también en la inclusión de los géneros, porque también eso es violencia que estuvo bastante oculta en la sociedad y que, si bien no la refleja la película, la vivimos cada vez que entramos a una escuela y cada vez que visitamos alguna provincia, alguna ciudad. Tuvimos la gratificación de estar con Alejandra en Benville, Córdoba, y en el Consejo Deliberante la abrió una mujer trans y ya tenían 14 cupos aprobados, de los cuales ya habían ocupado 7. Esos son avances que se está haciendo y por eso yo en todas las escuelas en este momento estoy saludando así. Agradezco igual que este espacio que se nos ha otorgado de podernos comunicar, que es la única forma que tenemos. Es un aprendizaje diario a nosotros. Yo quiero hacer un poquito un repaso de la película, porque nosotros en Capital tenemos la línea 137, que ustedes vieron que bien que funciona, ¿no? Que hay un equipo, que hay un seguimiento de un mes, varias cosas que a veces llaman la atención porque no pasa del otro lado del país. Y vemos a Corina, que es la chica que atiende el teléfono que tiene los perritos, y que en este momento está haciendo un tratamiento psicológico. No está muy bien porque uno se carga con la problemática de la violencia y es difícil a veces salir. Y con esa gran complejidad, últimamente se ha intentado sacar el recurso, los cuales han salido a pelear las personas que ocupan su cargo, y el pueblo las apoyó mucho porque es una línea que está en Capital Federal, en Resistencia y en Oberá. Y lógicamente no lo podemos tener en todo el país porque es una línea de alto costo. Ustedes imagínense manejar en todo el país una línea tan cara como esta, de poderle asistir a la víctima durante un mes.
Después tenemos otras cosas, por ejemplo, que vamos haciendo experiencia, lo hicimos hace poquito que visitamos 5 municipios con Alejandra en Córdoba. Tienen algunas cosas que nos han superado. Por ejemplo, la mujer que es víctima de violencia, se le otorga una casa, se le paga el alquiler, que creo que son 7.000 pesos, durante 2 años. Mientras tanto se le van enseñando los oficios para que ella después pueda tener una salida laboral, que es importantísimo y que es un paso adelante que lleva Córdoba, porque nosotros que recorremos todo el país sabemos que no existe, lo tendríamos que tener. Ahí también deja un mensaje la película que muestra la Casa de Gobierno y muestra el Congreso de la Nación. Creo que también tendría que quizás está el Poder Judicial, pero de alguna manera, como lo vamos a conversar, si bien la Casa de Gobierno y el Congreso están muy cerca, porque están, no sé, 10, 15 cuadras estarán de diferencia, cubre todo el territorio de la Argentina. Entonces, las políticas que nosotros tendríamos que tener, porque tenemos representantes de todas las, tendrían que aportar quizás un poco más. Ahora, ¿es un problema actual? No, dijo la doctora, es un problema que viene de la antigüedad y así lo tomamos en las escuelas. Yo más o menos empiezo a hablar desde Grecia para adelante, porque la mujer fue reconocida en el periodo neolítico. Si yo empiezo a hablar desde Grecia es como que me salté una parte muy grande de la historia. Pero a partir de ahí vemos que la mujer ha participado en todas las luchas sociales, hasta en las conquistas que han tenido el hombre, han participado las mujeres, ya sea la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, las mujeres que murieron en la fábrica Cotton, las sufragistas. ¿Quién no sabe de las luchas de las mujeres para conseguir el voto? ¿Cuánto hace que tenemos el voto nosotros las argentinas? No hace tantos años, si hacemos un repaso en la historia. Entonces, pienso que la mujer va evolucionando. Yo les digo que empecé a trabajar sobre los derechos de la mujer desde muy jovencita, que tendría 15, 16 años, porque a los 15 años falleció mi papá y yo ya trabajaba ayudando a un tío mío que me enseñó lo que es el trabajo desde muy chiquita. Pero tuve que ir a trabajar afuera y aparte trabajaba con mi tía, así que tenía 2 trabajos. Y casada tenía 3 trabajos también. Que me dejó una enseñanza que me sirvió para toda la vida a hacer eso. Y yo reivindicaba el trabajo de la mujer y me planteaba, cuando estamos en las reuniones con gente de mi edad, 17, 18 años, que era utópico que una mujer pudiera ser presidenta de la nación. Nosotros tuvimos en Sudamérica 3 mujeres presidentas, que no vamos a juzgar su actuación porque no es el caso, 3 mujeres presidentas, y yo le puedo asegurar que en mi interior, a pesar de que luchaba por los derechos de la mujer, sentía que no iba a ser posible que yo lo viera. Por ahí lo podían ver 5, 6 o 10 generaciones después de la mía, pero no yo. Sin embargo, lo vi. Es decir, que las mujeres nos seguimos moviendo a través de la historia. Y yo les llevo a los chicos en las escuelas, y no le digo noviazgo violento, porque si no estoy violentando ya al varoncito, le digo noviazgos jóvenes, para que no se sientan agredidos, porque la problemática la tiene la chica y el chico que no saben cómo relacionarse porque vienen quizás de una familia donde hubo violencia, y eso lo replican en la escuela con el empujón que dice la doctora, que les parece que es algo, o insultarse, que le parece también. A la mamá de Julieta, ¿qué le parecía que era violencia? El golpe, no el insulto. Y sin embargo, sabemos que el insulto, la desvalorización, es el primer paso de la violencia. Las mujeres, ¿por qué no hacen la denuncia? Porque se sienten que no son nada, que son menos que un objeto, que ellas no pueden salir a trabajar, que ellas tienen que depender del violento porque no sirven para nada, porque ese violento se tomó el tiempo suficiente para desmerecerla y decirle que no sirve para nada. No servís para hacer la comida, no sabés hacer la limpieza, no me sabés atender a mí,
no te puedo presentar a mis amigos porque me haces pasar vergüenza, tus viejos vienen a molestar, la separa y queda sola. El día que quiere hacer la denuncia, no puede ir desvalida. Por eso la lucha de tener un acompañante, porque a la mujer hay que prepararla para hacer la denuncia, no le podemos decir denuncia. Si la mujer denuncia, tiene que volver al hogar y va a ser apaleada o muerta. Por eso nosotros tenemos que tener acompañantes de violencia que sepan y conozcan los derechos y que esa mujer cuando vaya a la comisaría sepa lo que tiene que decir, porque acá hay representantes de la justicia y saben bien ellos que cuando les llega un expediente que dice le pegó una cachetada y me insultó, no va a tener la importancia de una persona que recibe y me dice, me quemó, me pegó con un martillo, me pegó patadas en la espalda, en la panza, como escuchaban a esta chica que le pasó, y todos los insultos. Y la acompañante le decía, acordate lo que pasó, acordate que te hizo esto. Eso va a tener mucho más fuerza cuando llega a un tribunal, cuando llega a la fiscalía. El fiscal, y por suerte ahora tenemos un representante de la fiscalía, va a verlo de otra forma. La mujer no está preparada cuando está en situación vulnerable de contar lo que le pasa. Por eso la figura del acompañante es muy importante. Después yo dije que nunca lo había comentado en ninguna reunión y creo que 40 o 50 veces le habíamos pasado, he acompañado yo a la película, aparte del recorrido que hace con Jimena, con la mamá de Julieta, sola, muchas veces en España lo hizo sola todo el recorrido. ¿Ustedes vieron a esta chica que salva su vida? ¿Es quemada y salva su vida? Bueno, pasó por cientos de operaciones y dijo que trabajó 20 años. Entonces yo una vez le digo, pero si vos trabajaste 20 años, digo, no tenés obra social porque iba con una alcancía para poder comer, se le trató de conseguir remedios. Alejandra habló en Zona Norte, se pasó la película en el Hospital San Isidro, ahí Alejandra le pidió por favor que la ayuden, le dieron medicación, pero necesita medicación permanente. Ahora, 20 años de trabajo, no tiene obra social. Bueno, mi cabeza siguió, porque digo, bueno, ya tendría que tener una RT. No, quedó afuera de la empresa. La empresa no se hizo cargo de nada. El violento sí quedó trabajando ahí. Y ella no. Entonces, tendría que haber algún recurso, que lo debe haber, porque acá seguramente los representantes lo van a decir. Y hoy venía pensando, le digo, ella no podría haber hecho un juicio, no podría haber reclamado sus años de aporte. ¿Se va a poder jubilar esa mujer? Esos 20 años están perdidos, nadie la ayudó. Es nada más que pues, la solidaridad social. Es algo terrible que nos esté pasando esto y que ella con 20 años de su vida haya quedado a la deriva. Yo acompañé mujeres quemadas, después de lo de mi hija acompañé a mujeres quemadas. 2, que las atendía con mi hijo, los 2 juntos y están en el mismo sanatorio. Una de ellas perdió a su familia porque la madre y el padre tuvieron que dejar de trabajar. Un gran quemado no es así nomás para recuperarlo, porque pasa por cientos de operaciones, se le da mucho calmante, después se hacen adictos a los calmantes. La problemática es muy grande. Yo le había conseguido a través de una organización un abogado gratis y un psicólogo gratis. Un día me llama el psicólogo y me dice, Beatriz, vuelve con el violento. Dije, bueno, haz lo que puedas, yo ya no puedo hacer nada. Esa mujer volvió con la persona que la prendió fuego. Parece increíble, pero es así. Después de 2 años me llamó desesperada que me necesitaba otra vez a mí. Yo le dije, mira, yo ya cumplí mi rol, no puedo, asesorate con o el abogado o el psicólogo, pero yo no puedo hacer nada. Porque yo me estaba lastimando haciendo ese trabajo hasta que me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer era concientización y visualización, que es lo que hago, porque yo siempre pienso que esto lo vamos a solucionar a través de los alumnos
y desde 3 años a la universidad. Y así lo dice la ley 26485. El otro día le preguntó a mi esposo, yo estaba en Córdoba por mi segundo viaje en 15 días, le preguntó, si usted fuera presidente, ¿qué haría? ¿Su primer medida cuál sería? Mi marido le contestó sencillamente, aplicar la ley. Porque la ley 26485 dice que tiene que aplicarse el tema género en todos los niveles. Y no lo hacemos. Inclusive sé que la problemática también hay con la educación sexual, que está por ley, pero no se aplica en todas las escuelas. Así que yo sigo apostando a la educación. Y les puedo decir que no me voy a extender mucho porque yo quisiera escuchar también la palabra de ustedes y quien nos acompaña. Yo sí puedo valorar chicos que están educados en familia, que no aplican el machismo o el patriarcado, la diferencia enorme que hay con los chicos que no están educados de esa forma y que tienen 8, 9, 10 años. Son totalmente diferentes y es una confesión que hago, pasó con mi nieto menor. Mi nieto menor, que es gordito, sufrió mucho bullying, maltrato del maestro, le sacaron la mitad de la ración de la comida. El nene le pidió sacarlo de la escuela, mi hija inmediatamente lo sacó y pedimos la intervención de la escuela, porque los chicos tienen maltrato. Ahora, el nene habló, dijo, a mí me discriminan, el maestro es un machista, y la madre le preguntó, ¿por qué? Dice, porque le pregunté si vos me podías enseñar lo de matemática que no entendí, y el maestro me contestó, tu mamá está para lavar y planchar. Un docente, que es el arma que yo siempre dije, necesito al lado un docente, porque nosotros nos enteramos de la problemática que había en la casa de mi hija a través de un docente, que llamó al papá y le dijo, hay un problema grave en esta familia, por favor averigüen, y nosotros hicimos la denuncia 8 meses antes. Y aparte, la película también deja, ustedes vieron en Neuquén, algo que extrae riqueza de la tierra en un lugar extremadamente humilde, sacando oro negro en un lugar de extrema pobreza. Es decir, esas cosas que nos va dejando, yo digo sublimales, pero no son sublimales realmente, es otro el término que no conozco bien, pero va dejando unos tips para que nosotros pensemos. Yo la 4ª vez que vi la película vi La víctima de Neuquén, no la había visto. Prestaba tanta atención en lo que decía la abogada que no había visto a la víctima. Así que, bueno, estas son pequeñas reflexiones que yo quiero hacer sobre la película, porque ustedes vieron que fueron reportajes que se hizo, y se hizo simple, se hizo en familia. Entonces, en el caso de Julieta Mena, la defendió el fiscal. La fiscalía sacó el juicio así. Hizo ahí, tic, está bien. Hasta la familia del violento declaró en contra de él, ¿no? Se quedó sin abogado, porque el abogado que era presidente de la asociación nuestra era un amoral. Lamentablemente nos enteramos mucho tiempo después, por suerte le pudimos pedir la renuncia, no estaba inscripta la asociación, él tampoco tenía matrícula en ese momento, lo pudimos sacar y no nos manchó el nombre, pero podríamos haber tenido un gran problema y hoy no estaría yo acá. Así que miren cómo se infiltran las personas y uno que está en el tema parece que se da cuenta de todo y no se da cuenta, ¿no? A ella la defendió el fiscal y salió el juicio, en 24 horas tenía ya la sentencia. Es decir, no duró nada el juicio. En cambio, el de Ángel Rawson y el nuestro fue muy duro. Tuvimos un fiscal que mi marido lo denunció y lo dijo que lo iba a poner en la televisión con Kaplan. Le dijo que lo iba a meter preso por no cumplir los tiempos que correspondían. Le dijo, te voy a meter preso, pero con la justicia. Con la justicia te voy a meter preso. Y no lo podían calmar a mi marido,
porque el fiscal, nosotros tuvimos todo el juzgado 20 contra nuestra, tuvimos un fiscal en el tribunal 20 muy bueno, el doctor Ciruzzi, que cuando dieron emoción violenta, que era lo que después se puso de moda, que todos estaban con la emoción violenta, no había sido planteada por ninguna de las partes, entonces se puso como loco el fiscal, nosotros no tratamos de conservar la calma, a pesar de que no la teníamos. Ustedes a mí me ven entera y yo siempre digo que a partir de la muerte de mi hija me tuve que poner una coraza y salir a pelear lo que había aprendido cuando era tan joven por los derechos de la mujer y en este caso por la violencia. Pero quizás dentro de esa caparazón haya una cáscara de huevo que se pueda romper en cualquier momento. Es muy duro pasar por femicidios, por eso tenemos que tratar de hacer prevención para que no los haya. Y la prevención pienso que pasa exclusivamente por la educación y por todas las organizaciones. Yo me encuentro acá con un nivel que no lo encuentro en otro lado. Personas capacitadas, personas que se ocupan de abuso infantil, personas que se ocupan de la problemática de la mujer en todos sus aspectos. Y eso no lo encontramos en todos lados. Si encontramos en Córdoba, sí, una muy buena predisposición. Yo me pasé años pidiéndole a un intendente de Córdoba que por favor nos diera un pedacito del ferrocarril que no pasaba, que nos diera un pedacito de esas construcciones, que yo lo llamaba presupuesto cero. ¿Para qué? Para que se pudiera convertir en un refugio, en una casa de contención o en un lugar donde se dé una copa de leche a los chicos carenciados, y después la comunidad lo iba a pintar y lo iba a arreglar, y el intendente no le salía nada más que mandar una carta diciendo que, como es nacional, es un bien nacional, al gobierno nacional y avisarle que se iba a tomar. Ahora, cuando visitamos con Alejandra Córdoba, nos dimos cuenta que los intendentes ya por su cuenta habían tomado los lugares, lo habían arreglado y eran centros culturales. Así que ese proyecto que yo llevaba se materializó con muchos y no se consiguió donde yo lo pedía. Tenemos muchos lugares donde hay una gran conciencia social y en otros que absolutamente no, están negados. Y cuando tenemos las autoridades en contra es muy difícil lograrlo. Así que bueno, yo por ahora nada más, porque me gustaría escuchar. Sí. Primero quería saludarte y decir que me siento, no sé, decir el pésame en realidad. Gracias. Quería hacerte una pregunta porque hoy nosotros hicimos una denuncia por violencia de género, nos inunda el miedo, que creo que es normal, porque creo que, viste, hasta que llegás a hacer la denuncia, tenés un montón de fantasmas y cuando hiciste la denuncia te caen las fichas de que ahora viene una ola que no sabes por dónde te viene. Quería preguntarte, a ver, si es normal no darse cuenta por ahí en esos noviazgos que, o sea, como decía la película, que uno naturaliza un montón de situaciones o no ve, o viste, si es normal, o sea, o que uno es el anormal, viste, no sé, porque terminás teniendo culpa, terminás diciendo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no defendí lo que era mío? Gracias a Dios no tenemos que perder, hoy no estamos lamentando una pérdida, pero bueno, el miedo, decir, uy, bueno, no salgas más solo, no, y no saber para dónde disparar. Mira, yo te voy a contestar, pero después le voy a pasar la posta acá a los abogados o al fiscal. Eso que te pasa a vos le pasa a todas las víctimas que van a hacer una denuncia. El miedo es una de las grandes armas que tiene el violento, jugar con el miedo. Y date cuenta que la víctima tiene que hacer todo. Tiene que hacer la denuncia. Si está lastimada el precario médico, presentarse en la fiscalía, esperar que la llame el juez. Y quizás lo tiene que hacer 10 y 20 veces, hasta 80 veces. Yo hace poco acompañé a una persona que hizo 80 denuncias y después le pegó 3 tiros. 80 denuncias. Y sobrevivió con 2 tiros en su cuerpo
y sobrevivió, pero podía ser no estar en este momento, hizo 80. Por eso te digo que tiene mucho que ver, como dice la doctora, y yo lo adopté de ella, que no es la justicia que falla, son los hombres y las mujeres que ejercen la justicia, que tienen que proveer el cuidado a la víctima. Ahora sí la dejo a la doctora. Gracias. Primero, en tanto y en cuanto vos lo pongas en un pedestal y veas un gigante, va a ser un gigante. Cuando te des cuenta que es así de chiquitito y que se comporta así porque vos sos superior, dejas de tenerle miedo y salís a la calle con total altura. Eso punto 1. Punto 2. Ante la duda, más allá de hacer la denuncia, el Colegio de Abogados de Bahía Blanca tiene el consultorio jurídico gratuito, funciona en Sarmiento, en calle Sarmiento, donde era la nueva provincia, donde te podés dirigir. Más allá de evacuar la consulta, te pueden asignar un abogado. Si no lo haces en el consultorio jurídico, lo podés hacer en Defensoría Oficial. Eso para cuestiones de familia, pero también para las cuestiones penales. Yo soy abogada consultora del consultorio jurídico gratuito en cuestiones de familia, en cuestiones civiles y también penales, y a veces me asignan casos por disposición del Centro de Asistencia a la Víctima. Esto implica un avance. Yo miraba la película y cada víctima que escuché es un caso que tuve o un caso que tengo. El clan Benítez lo vi representado en la chica que habló de que la mordía. Soria lo vi representado en la chica que estaba quemada a fuego. Creo que es más que obvio los casos que hemos tenido. Y también pensé en la evolución que tuvimos en el tratamiento de estos casos. Allá por el año 2001 yo trabajaba en un juzgado civil y comercial en Mar del Plata, empezamos a tomar las denuncias y venían las mujeres como vos con miedo. Y hacían la denuncia y le dábamos el oficio para que ellas lo lleven a la comisaría, para que vaya el patrullero a sacar al violento de la casa. ¿Y sabés lo que hacían? Nos rompían el oficio en la cara, porque decían, ¿y ahora de qué voy a vivir? Hoy manda directamente al juzgado el oficio, no te exponen a vos, pero además empezamos a entender que se puede seguir viviendo y que se puede pedir una cuota alimentaria porque la legislación así lo prevé, aunque sea en forma provisoria, según la legislación internacional que tenemos, que está incorporada a nuestra legislación por la Constitución, podemos pedir la fijación de una cuota alimentaria y el juez no puede negarla, ¿sí? Porque sería incumplir la ley. Si no me falla la memoria, era el artículo 8, inciso H, de la Convención de Belém do Pará. Puedo equivocarme de artículo, no estudié por eso. Pero la realidad es que la tenés. La contención psicológica la vas a tener, más allá de que en el juzgado de familia vas a tener gente más que capacitada y que algunos están acá presentes y doy fe de ello porque hace muchos años que ejerzo en Bahía Blanca. También tenés lugares a los cuales dirigirte y buscar esa contención y aceptar esa contención, pero siempre va a partir de vos. No tengas miedo porque vayas a la calle. Si es mucho el miedo, pedí un botón antipánico y aprendé a confiar en las instituciones. Eso es lo primero que tenés que hacer. Antes, cuando se hacían denuncias de violencia familiar, muchas terminaban en suspensión de juicio a prueba. Entonces las mujeres decían, ¿para qué voy a denunciar si al final él no pasó nada? O la mandaban a mediación. Doy fe porque el doctor está en una fiscalía que le toca evaluar las suspensiones de juicio a prueba y nos tocó estar alguna que otra vez en audiencias, yo como víctima, como particular damnificado, en realidad representando a las víctimas, y ya no se aplica más la suspensión de juicio a prueba gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Góngora. Entonces hoy van todos a juicio. Y así sea lo que uno considere lo más tonto. Yo en el mes de mayo tuve uno, el cual fue condenado, era por amenazas, dentro de un contexto de violencia de género, amenazas. Te aclaro, la víctima hizo 8 denuncias en el juzgado de familia. Y las denuncias penales no lográbamos que avancen. Bueno, listo, un buen día me senté y la redacté yo, la denuncia, en vez de mandarla a ella a hacer la denuncia. Nos constituimos en particular damnificados, fue un poquito de presión al Ministerio Público Fiscal, a veces les hace falta, aunque me va a patear por abajo del escritorio, pero les molestamos y llegamos a una condena. Y eso fue en mayo y la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia hace 3 semanas. Rapidísimo, lo que nunca. Pero fue confirmada la condena
No es mucho, preso no va a ir, tampoco me sirve que vaya preso porque hay chicos que alimentar y necesito que trabaje. Pero 8 meses de ejecución condicional me gusta, más que una absolución o una suspensión de juicio de prueba que no hubiera dejado antecedentes. Hay otros casos que yo, por ejemplo, compartí otra audiencia con el doctor, no va a recordar, el mes que viene es el debate, un aborto preterintencional. Está hecho dentro de un contexto de violencia de género. La golpeó tanto a su expareja que ella perdió el embarazo. ¿Y alguien creyó que esto iba a llegar a juicio? No, la verdad que nadie lo creía. La causa no se movía. ¿Qué hicimos? Nos constituimos en particular damnificado. La causa llegó a juicio y será condenado. Él y su hijo, hijo de la mujer que perdió el embarazo, que entre los dos la golpearon. Y no era la primera vez. 20 años de violencia sufrió. 20 años que hizo denuncias que no prosperaban, no acá en Bahía Blanca, en un pueblo. Y hoy llegamos a juicio. ¿Va a tener la condena? Sí. Va a tener la condena, porque me voy a asegurar de esto. Nosotros acá en Bahía tuvimos muchos hechos de femicidio, ¿sí? Algunos en su momento no eran femicidio porque la figura no existía, otros porque realmente no encajan la figura, por más que creamos que sí o que lo queremos encajar de prepo. ¿Algunos están impunes? Sí. Hoy hablaba con Nora, con Clelia. Hay uno que a mí me tiene en la mente, que se van a cumplir 15 años del crimen de Dayana Méndez en noviembre. 26 de noviembre se cumplen los 15 años del crimen impune. Octubre, 14 años del crimen de Luciana Moretti. Podríamos decir impune porque no hay sentencia firme aún. Y él ya está en libertad porque cumplió 2/3 de condena. No era femicidio igual el de Luciana, pero podría haberlo sido. Camarero, tuvimos la suerte este año de obtener una prisión perpetua, con lo que eso significa. Camarero es el caso que en Coronel Dorrego le dio un disparo en la sien a la víctima y ésta murió con un chupetín en la boca y el celular en la mano. Ahí teníamos un contexto de violencia de género típico. No solo los golpes o la agresión verbal, ¿sí? Ahí hubo mucha publicación por los celulares de videos que él filmaba, pornográficos, fotografías de ella. Es más, el himen de ella estaba fotografiado con un zoom y era una de las tantas fotografías que él hizo circular entre sus contactos por WhatsApp. Y después hizo fingir a otro contacto en las redes sociales de Facebook de que perdía el celular, ofrece recompensa. Fue condenado. Gracias a Dios se hizo un muy buen trabajo desde el Ministerio Público y obtuvimos la condena. Ahora vamos por Saucedo. Todos saben quién es Saucedo. De la peor manera mató a una pareja. La ahorcó, la estranguló y demás. Esto desde el año pasado. Una gran batalla por parte del hermano para llegar a esta instancia y impecable la investigación, porque puedo criticar miles de investigaciones, les puedo hablar 20 horas aunque me pegue el doctor de Lucía, pero la realidad que esta debo decir que es impecable. ¿Saben lo que vamos a obtener? Perpetua. Es a lo que apunto. Clan Benítez, nos cambiaron la calificación. Era tentativa de femicidio, ya no lo es más. Por eso cambió de fiscalía y está en la de abusos sexuales, porque se considera que es mucho más grave el abuso sexual que las hayan intentado asesinar. No voy a entrar en grandes detalles por una cuestión, obviamente que voy a respetar a las víctimas y solo me voy a referir a cuestiones que han trascendido en los medios. ¿Le clavaba un destornillador? Sí. Se lo clavaba y tiraba para perforar la piel, en caliente y en frío. Le hacía morder con la perra Rottweiler. Tuvieron que operarla para que no perdiera un ojo. Gracias al municipio, nosotros en una radio pedimos colaboración y el municipio en forma inmediata puso el dinero y se compró la prótesis o perdía el ojo. ¿Por qué? Un hueso interno del cráneo, más precisamente en el ojo, lo había fracturado de los golpes. Ese hueso, el oftalmólogo le dijo, ni con un accidente de tránsito se fractura. Imaginen la potencia. Lamentablemente estamos hablando de lesiones, ¿sí?
Sí, lesiones agravadas, por supuesto, porque son dentro de un contexto de violencia de género. Estamos hablando de abusos sexuales gravísimos, pero la palabra femicidio o tentativa de femicidio se corrió. Y la crítica que yo tengo es que ustedes me habrán escuchado estos días en los medios cuando el caso Soria tenía una mujer con tentativa de femicidio respecto de ella, 3 menores tentativa de homicidio simple. Al ser tentativa no va la pena completa, ¿correcto? Bien. En el caso del homicidio simple, la pena a la que podíamos aspirar como pena máxima es de 16 años y 8 meses, siendo que el máximo en una pena por delito consumado en homicidio simple es 25 años. En la tentativa de femicidio, en el femicidio hablamos de perpetua, que tenemos un límite temporal en el Código Penal de 35 años. ¿Saben cuál es la pena máxima por tentativa de femicidio? 15 años. 15 años. ¿A ustedes les parece lógico que la tentativa de femicidio tenga 15 años de prisión y la tentativa de homicidio simple 16 años y 8 meses? ¿Y les parece lógico que a la hora de pedir una pena yo tenga que tomar solo una, 16 años y 8 meses, cuando tenía 4 víctimas? Una mujer, 3 hijos, Alan, 6 años, Keila, 3 años y Yasmín, 40 días, hija del victimario. Muchos dijeron que estaba loca cuando pedí la pena que pedí, porque hice completa sumatoria y me limité a lo que me decía el código. El código dice no podés pedir más de 50. Entonces dijeron, ¿cómo llegaste a ese cálculo? Cada persona es única y irrepetible. No me importa que la legislación penal argentina me diga vale una vida lo mismo que 20 vidas, no me importa que se condene como se condenó o se pretende condenar por hechos tan atroces a tanta gente. Yo voy a seguir peleando por las víctimas porque cada una merece la respuesta. Y cada víctima tiene que saber que no es obligatorio contar con abogados para que defiendan sus derechos. Pero si quieren hacerlo y tienen las condiciones, lo hagan, porque es la mejor forma de colaborar en la investigación, no obstruirla. Trabajamos en equipo con Fiscalía cuando aprendemos a hacerlo. Hoy tenemos fiscales que saben hacerlo, antes no. Antes no. Nos echaban, no nos querían. Hoy podemos trabajar en equipo, hoy podemos consultarnos mutuamente y plantear las cosas mutuamente. Aprovechen eso y no se dejen estar. Gracias. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta más, si no, o hacer algún comentario. Yo quería ser muy breve. También es difícil para mí hablar después de las 3 chicas que me precedieron. Solamente me parece que mi participación es más importante por lo que les pueda llegar a decir. Creo que por el hecho de estar acá simplemente y haber visto la película y haber escuchado lo que tenían para decir y lo que quieran aportar ustedes. Básicamente, como lo decía Beatriz, como un representante de la justicia que fui invitado a participar y me honra mucho que me hayan invitado, porque creo que, y lo hablábamos antes también de entrar, parte de lo que falta también y lo que se está haciendo lentamente es el cambio en los operadores en los que trabajamos, los fiscales, los jueces, incluso las segundas líneas de personas que trabajan en las fiscalías y juzgados, que muchas veces son los secretarios o los auxiliares de los juzgados y de las fiscalías los que conocen a veces más la causa que el propio fiscal que hace a veces lo que puede, y hay una persona que en general es la cara visible y que atiende más a las víctimas y está trabajando. Y lo que fuimos viendo a lo largo del tiempo era que es un cambio que se va generando lentamente, pero que va costando. Dentro de lo que es la Fiscalía, Bahía Blanca, es una situación, dentro de todo, que va mejorando. Ya en el año, la ley que crea el delito de femicidio, es decir, que agrega como agravante del delito de homicidio común el hecho de que sea cometido por un hombre a una mujer y mediando violencia de género. Esa ley es de diciembre de 2012 y ya en agosto de 2013 el fiscal general, que es un poco el superior a todos nosotros, los fiscales, sacó una instrucción en la que le ordenó ya en 2013, hace 5 años, a todos los fiscales una serie de pautas de cómo tenían que trabajar en las causas de violencia de género. Específicamente, entre las que recuerdo, la regla principal era darle máxima importancia y especial atención a toda causa de violencia de género.
Esa era, digamos, la directiva número 1 para todos los fiscales que tuvieran una causa de este tipo. Y después una serie de reglas concretas de actuación en cuanto a cómo tenían que tomar la denuncia, cómo tenían que notificar a la mujer víctima, porque había cosas tan sencillas como que a veces en una causa de violencia de género hay que tener cuidado cómo se hace la notificación, porque uno le manda a la policía a la casa y la notificación la recibe el imputado, la recibe, o sea, es decir, lo que había que comunicarle a la mujer lo termina agarrando al correo el imputado, con lo que generamos otro problemón. Entonces, tenemos establecidas pautas de trabajo en cuanto hasta eso, ver, bueno, ¿qué prefiere? ¿Que la notifiquemos telefónicamente? Establece la obligación de que, al menos en una oportunidad, toda víctima de violencia de género sea escuchada por operadores judiciales, o sea, por alguien de la Fiscalía, no solamente por personal policial. Impide que las causas sean mediadas, es decir, no se puede llegar a una mediación entre víctima e imputado, salvo que fuera manifiestamente conveniente para la víctima, obviamente, no para el imputado. Puede llegar a haber alguna circunstancia en la que fuera la mejor solución para el interés de la víctima, de la mujer. En fin, establece toda una serie de reglas que yo lo recuerdo porque trabajaba en esa época, yo todavía no era fiscal en esa época, tuvo una gran resistencia dentro del propio Ministerio Público porque se pensaba que iba a ser una locura, decían, ¿cómo vamos a procesar toda esta cantidad de causas y darles tanta atención? Hoy tenemos 5.000 causas por año de violencia de género en Bahía Blanca. Por suerte los femicidios, a comparación con otros departamentos judiciales, son bajos, tenemos una cantidad baja. Femicidios consumados, o sea, efectivamente que terminan con la muerte de una mujer, tuvimos 2 en 2017, 2 en 2016, más allá de casos, hay otros casos de mujeres que fallecieron, pero no específicamente casos de violencia de género, como fue este año el caso de la chica en el barrio Ruchi, que una nena que falleció, que en realidad es en ocasión de robo. Exactamente. Y tenemos un caso que es muy triste, que es el de Sandra Ruilla, que en realidad no sabemos exactamente, no está calificado como violencia de género porque no se sabe en realidad qué ocurrió, pero es muy probable que lo sea. Y lo otro bueno que está por ocurrir es que y por eso estoy yo y no otro fiscal en realidad en el tema, porque bueno, mi contacto con las causas de violencia de género es más bien por lo que contaba la doctora, de que un poco estoy en una fiscalía que es un filtro de qué va a juicio y qué no, y por eso también me vi forzado a estudiar mucho de este tema, porque en algunos casos terminábamos discutiendo si había violencia de género o no. Es inminente la creación de 2 fiscalías especializadas en violencia de género, lo habrán visto en la prensa. No está entrando en funciones ya por una cuestión de que hay que hacer muchos traspasos de causas, pero digamos, un paso adelante había sido cuando se centralizó la carga de las causas, es decir, se trata de que los conflictos vayan al mismo fiscal. Antes pasaba que, por ejemplo, una mujer hacía 10 denuncias y estaban interviniendo 10 fiscales en esa problemática. Hace un tiempo a esta parte se le manda todo al mismo fiscal. Lo que va a ocurrir, que creo que va a ser una mejora también, es que a partir de dentro de muy poco va a haber 2 fiscales que van a tener todas las causas de violencia de género de la ciudad. Del departamento, en realidad, porque después queda concentrado también el resto. Con lo que le permite al fiscal que tiene todo, no solamente especializarse, hemos notado que las fiscalías que se especializan en una materia tienen un mejor resultado cuando tienen un fiscal que se especializa en esa materia. Y en este caso también va a ser el mismo fiscal el que conoce la problemática de estos casos, los casos como de 80 denuncias. No he visto de 80, pero he visto de 20. En Bahía Blanca seguro, 20 denuncias fácil, y más también. Este es todo un cambio que va un poco de la mano de la presión también de las propias mujeres organizadas y de ir viendo qué es lo que hace falta transformar. Y yo se lo comentaba antes a Beatriz, me tocó ir, en realidad fui, porque no me tocó porque no estaba obligado, pero la Corte Suprema da, en realidad es la Suprema Corte de la provincia, unas capacitaciones sobre, digamos, perspectiva de género en la justicia. Fui a la que tocaba acá en Bahía Blanca y me llamó la atención ver que las caras de sorpresa en hombres y mujeres también, cuando se empezaba a tratar en este curso de unas horas, en qué medida pensaban que la cuestión de género estaba presente en la administración de justicia, en el trabajo diario incluso, y realmente había personas que nunca se lo habían cuestionado, nunca lo habían pensado, ni siquiera la posibilidad o la idea de que
la cuestión de género también afectaba o atravesaba nuestro trabajo diario judicial y salían de ese curso con un poco un giro de lo que tenían que hacer con su trabajo. Por eso es importante que se siga hablando y discutiendo, porque en definitiva es a veces a nosotros lo que nos toca dar respuesta a las víctimas. Y en lo personal también me cambió un poco la visión el hecho de haber hecho muchos juicios orales por causas de violencia de género y ver cuántas veces el cierre de ese juicio y la condena es como que pone un corte finalmente desde la óptica de la mujer, sentir que, aunque el tipo no vaya preso, sentir que hubo un acto del Estado que dice, usted hizo esto y está mal y tiene una condena. Eso solo, hay muchos casos en los que a las mujeres víctimas les trae un cierto alivio a el hecho de que no haya quedado en esa especie de limbo que es la causa archivada. Y eso es una pequeña satisfacción personal de poder a veces llamar por teléfono, a veces termina el debate, termina el juicio y las sentencias a la semana siguiente y me preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir? Digo, no, dame tu teléfono y te llamo y te digo qué pasó. Cuando tenemos la suerte de que la condena sale, es lindo llamar y decir, mira, salió, lo condenaron. Llora abrazada. Todas esas cosas son las breves satisfacciones que tiene esta profesión. Y nada, más que nada eso, me parece importante que en ese contexto sigamos participando los que estamos en la Administración de Justicia en este tipo de charlas y en este caso justamente de una película, que la quería ver también por eso, y nada, seguir todos empujando para que de las diferentes áreas, como decía Beatriz también del gobierno, la justicia no sea una de las que no se modifica y es un poder. El Poder Judicial tiene un componente un poco conservador en su interior que hay que ir un poco, ir bajándolo. Es nada más. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Discúlpame. Hoy cuando hicimos la denuncia nos dijeron que mañana iba a ir a Fiscalía la denuncia y que solicitaban la restricción perimetral. Yo lo que quería saber era, por ejemplo, si esta noche esa persona se acerca o... Llama al 911. Hay que llamar al Si bien 911. la restricción de acercamiento no la tenés todavía, que te la pueden dar tanto desde sede penal como desde el lado de familia, porque si ustedes eran pareja, la comisaría de la mujer, ante un hecho así, lo que hace es dar la comunicación al juzgado de familia y si advierte la probable comisión de un ilícito, también a Fiscalía. En ese caso, las medidas cautelares las puede dictar o bien el juez de familia o bien el juez de garantías. Seguramente sea más rápido el juez de familia porque para que llegue al juez de garantías, primero tuvo que ir al fiscal de turno, la tuvieron que despachar y desde el fiscal llegar al juez de garantías. ¿Sí? Pero en el mientras tanto, no te quedes. Llama al 911, pedí la protección en el 911. Vos pensá una cosa, el femicidio no termina igual con la muerte de una persona, termina con la injuria hacia la víctima muerta. Vos no vayas camino a ser una víctima ni siquiera una vez más en tu vida. Nunca más un grito, nunca más un golpe. Exacto. Claro, te puede también dar un refugio, claro. El otro dispositivo municipal. A partir de la denuncia, de hecho la denuncia sale con todo lo que está diciendo Viviana y también, el promover inhibo. Incluso te van a decir en la misma restricción de acercamiento, al menos los jueces lo están aplicando, la prohibición de que el denunciado se comunique vía Facebook, vía redes sociales, vía WhatsApp y demás, todo para evitar la violencia digital. Sí, buenas noches. Quería hacerte una pregunta. Vos hablaste de algunos casos que aún estaban impunes. Hablaste del caso de Dayana Méndez. Dayana Méndez, para mí es un caso que me duele. Sí, a nosotros, por lo menos a mí también. ¿Se puede llegar a dar una nueva carátula a ese caso? Y en caso de cambiar de carátula, digo, para que haya una condena, ¿qué pasa con el caso que también está impune de Ivonne Gallardo? A ver, lamentablemente vos lo que tenés que aplicar cuando juzgás un hecho o lo investigás es la ley que estaba vigente al momento del hecho.
Yo no puedo calificarlo con la ley que está vigente hoy. Si en aquel momento no existía la figura de femicidio, hoy no le puedo poner femicidio. Pero además, lamentablemente, lo que hay que tener en cuenta son las prescripciones por transcurso de tiempo. Tiempo que pasa, verdad que huye. Y cuanto más tiempo nos pasa, más nos cuesta recopilar información. Si yo recuerdo Ivonne Gallardo, recuerdo Ruth Utrera, si bien no fueron casos míos, Dayana sí fue mío. Hay muchos casos que quedaron impunes porque también la gente en aquel momento, estamos hablando de hace 14, 15 años, hace 20 años, no se juzgaba. Hoy la gente tiene más valor, así como tiene más valor de ir a hacer una denuncia, tiene más valor de ir a prestar declaración a un juicio. Pero en muchos juicios nos pasó que declaraban bajo identidad reservada y cuando llegaba el momento decían yo no dije nada. Entonces es muy difícil, hay que ver las fechas, si están prescriptos o no están prescriptos los hechos, pero cambiar la calificación no se la vas a cambiar por una ley que hoy sería más dura, porque en ese momento no estaba en vigencia, y la ley penal no puede tener efecto retroactivo, ¿sí? Puede beneficiar al imputado, nunca perjudicarlo. Si una ley que sale hoy lo beneficia a él, él puede pedir la aplicación de la ley de hoy, pero no puedo, para perjudicarlo, aplicar una de hoy. ¿Se entiende? ¿Querés agregar algo más al respecto? ¿Hay alguna pregunta más? No, yo lo que quería agregar era simplemente de que qué claridad que se refleja en la película Eva Giberti, que dice que muchos fiscales o jueces no han pasado por tener el aprendizaje en género. Acá hoy me explicaban, el fiscal, este joven fiscal nos está diciendo de que él recibió instrucción. Lo importante que es que dos figuras de la justicia que están representando tengan perspectiva porque han recibido o se han capacitado, porque no lo reciben. Nosotros tenemos que pelear porque esté en la currícula de la carrera, porque lo podríamos recontra multiplicar. Está bien, ahora si hay una decisión provincial o nacional de hacerlo, me parece excelente, pero ustedes imagínense la diferencia de tener acá dos representantes con características que uno no encuentra fácilmente. Es decir, nosotros lo hemos encontrado también con Alejandra, fuimos con un juez a visitar un penal con 350 reclusos y reclusas de alta seguridad, donde nosotros habíamos conseguido 35 años de prisión efectiva. Y yo decía, ¿cómo van a reaccionar cuando me vean? No, fue absolutamente una excelente reunión, cálida, todos nos han recibido, han visto la película, ha sido una experiencia que la pensamos repetir, porque evidentemente las reclusas y los reclusos también necesitan estas cosas, capacitarlos en cómo se manifiesta la violencia, porque hay que ver si ellos no han recibido en su familia una educación o son reflejo de una problemática social que sí tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Fue un placer compartir la mesa con ustedes y con ustedes también, que nos han hecho el aguante. Muchas gracias.